¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Lo dice en 2 de Timoteo 3, versos 15 al 17. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 15 al 17. Le dice Pablo a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sabiendo de quién has... podréis, si queréis, empezar antes. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para ¿qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? Que seamos capaces de explicar cómo son los astros, la diferencia entre el Sol y un planeta, un cometa, un asteroide. No. Para enseñar, para redarguir, es decir, para corregir nuestra conducta, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es primordialmente un libro de salvación, término que incluye más, mucho más, que el perdón de pecados. Incluye todo el alcance del propósito de Dios de redimir y restaurar a toda la humanidad. Útil para enseñar, repito, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En definitiva, la Biblia nos revela el carácter de Dios. ¿Recordáis lo que nos dice Hebreos 1, versículos 1 al 4? La introducción de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Las Escrituras nos dan a conocer el carácter de Dios, su intervención en la historia, sus planes y su propósito de redimir al hombre. En particular, en cuanto a la creación, es ante todo un texto de profundo significado teológico, más que científico. No es ciencia lo que encontramos en los primeros capítulos del Génesis, es teología, nos hablan de Dios. Nos hablan de Dios y de sus propósitos para el hombre, para nosotros también hoy. El texto de Génesis se yergue aún hoy día, siglo XXI, como un majestuoso baluarte contra multitud de errores que estaban en boga antiguamente y contra otros muchos que aún hoy son tremendamente actuales. Si pensáramos en politeísmo, ¿es antiguo o es vigente hoy día? Si pensáramos en astrología, ¿es antiguo o es vigente también hoy día? Hace unos días he tenido en mis manos unas facturas de teléfono. No voy a decir de quién. Y en esas facturas constaba una llamada durante 3 meses, Las facturas se referían a 3 meses. Todos los días, una llamada para consultar el horóscopo. Hoy día, siglo XXI, 15 céntimos de euro cuesta la llamada, lo podéis comprobar. Por lo menos en la compañía de Telefónica. Dualismo. Lucha entre concebir la vida espiritual como lucha entre dos principios, uno del bien y otro del mal. Panteísmo, diversas formas del culto a la fertilidad. Todo eso está implícito en Génesis y contra todo eso el texto de Génesis establece una denuncia radical.
El texto del Génesis, por otra parte, establece una sólida relación entre creación y redención, entre el Dios todopoderoso, creador del universo, y el Dios del pacto, el Dios que quiere rescatarnos, redimirnos a ti y a mí, entre la historia del mundo y la historia de la salvación. Si leéis detenidamente la mayor parte de los textos que se han citado esta tarde aquí, descubriréis que Dios habla que los autores del texto sagrado nos hablan de la naturaleza, pero al mismo tiempo, después, unos versos antes o unos versos después, de la acción de Dios, no solo en la naturaleza, sino en la historia del pueblo de Israel. El texto bíblico no es relevante para la investigación científica, pero sí es totalmente relevante para el mensaje teológico, para el mensaje de Dios al hombre de entonces, de hace 3000 años, al hombre de hoy también. El lenguaje y el contexto en el que nos fue dado el texto bíblico no es tampoco el contexto de la ciencia experimental. Evidentemente, si leéis el Génesis, descubriréis en el Génesis algunos elementos cosmológicos de aquellos tiempos. Pero no invalida eso el mensaje. La perspectiva bíblica de la naturaleza tampoco es la de explicarla con leyes, sea esta el desarrollo embrionario, sea este cualquier otro principio.